La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. Oremos. Padre Santo, damos gloria, honor a tu nombre, Señor. Y lo hacemos reconociendo, Señor, tu gracia, Señor. Lo hacemos reconociendo, Señor, que si estamos aquí en este momento no es por ningún mérito propio, Señor. Es solamente la misericordia que usted ha tenido, Señor. Es solamente el sacrificio de Cristo en la cruz que permite que nosotros seamos llamados sus hijos. Amén. Señor amado, yo te pido, Padre, que en tu gloria, que en tu poder infinito, en tu majestad inconmensurable, Señor, en tu provisión eterna, Señor, usted nos hable, Señor. Usted hable en nuestras conciencias, Señor. Usted transforme nuestra mente, nuestra manera de ver la vida, de enfrentar la vida, de tomar decisiones, Señor, para que cada cosa que hagamos, cada pensamiento, cada tiempo, Señor, cada minuto de nuestra vida sea para tu gloria, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos a vivir para tu gloria, Señor. Enséñanos, Señor. Y si hay aquí, Señor, a alguien, Señor amado, que sigue en tinieblas, con un corazón duro, Señor, endurecido, quizás no han sido corridos los velos de tinieblas, mi Señor, manifieste su poder en esta hora, manifieste su gracia, alcance al perdido, Señor, rescate de las tinieblas, Señor, como un día lo hizo con nosotros, Señor. Traiga de muerte a vida, Señor. Traiga, Señor, a los muertos a la vida de Cristo, Padre. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo les voy a invitar a que abran su Biblia. Yo voy a leer de aquí porque esta es otra versión para complementar con la que ustedes ya tienen en sus manos. Filipenses 1. Filipenses 1, del 9 al 11. Es también algo que yo compartía en la mañana con las chiquillas, con las hermanas. Filipenses 1, del 9 al 11. Y dice así: esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Bueno, este texto yo lo leí lo he leído y anteriormente lo leí y me parecía, no sé, era como un texto alentador. Pero últimamente yo creo que también eso es la provisión del Señor, de que cuando el Señor nos redime también nos empieza a capacitar. Hay muchas cosas que quizás muchos de nosotros en este momento no entendemos de la palabra, pero hay muchas otras que sí. Y esas que sí entendemos son aquellas de las que somos responsables. ¿Ya? Aquí hay 4 preguntas que yo me hice a mí misma frente a este texto. La primera es, cuando dice el verso 11, cuando dice llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. Bueno, yo creo que muchos de ustedes han estado en congregaciones donde dice alguien
ahora le vamos a dar la gloria a Dios, y se levantan las manos y se dice gloria a Dios. Pero no significa necesariamente que se le dé la gloria a Dios. Puede ir a algún inconverso y hacerlo porque lo hacen todos, pero ese inconverso jamás le va a dar la gloria a Dios hasta si el Señor no lo alcanza. ¿No es cierto? Ya. Entonces mis preguntas son, ¿qué es lo que trae alabanza y gloria a Dios? ¿Cuáles son los frutos de justicia que habla el texto? ¿Puede haber fruto de justicia fuera de Cristo? ¿Qué trae alabanza y gloria a Dios? Hermano César, por ejemplo, ¿usted qué opina de eso? ¿Qué es lo que trae alabanza y gloria a Dios? Comportamiento justo y recto delante de Él. Ya, claro, claro. ¿Cuáles son los frutos de justicia? Hermano Víctor. ¿Qué entiende usted por fruto de justicia según el texto que leímos? La manifestación de que alguien está en la justicia de Dios y no en la propia. Ya. Bien. Se nota que han estudiado. Bien, sí. Pero ahora, sin la obra de Cristo, nosotros no tenemos justicia. No tenemos justicia. ¿Ya? Yo siempre los días lunes cuando tenemos reunión de oración y el hermano César, él siempre pide por la justicia en nuestro país. Y siempre que veo noticias o leo algo de que cómo asaltaron, de cómo destruyeron, de cómo mataron a alguien, a mí me da rabia. No sé si a ustedes les dará rabia. Me da rabia. Yo digo, pero pucha, ¿pero por qué? ¿Pero cómo nadie hace nada? A veces no veo porque me da rabia. Me da mucha rabia. Y yo digo, ¿y cómo se sentirá Dios ante las injusticias cuando Dios es un Dios santo? Santo, santo, que aborrece el pecado. La redención de Cristo, por la redención de Cristo, nosotros hemos sido hechos justicia de Dios. Justicia de Dios en Él, no por nosotros mismos. ¿Ya? Dios nos considera justos solo si estamos en Cristo. Solo si y solo si estamos en Cristo. Alguien puede ser muy buena persona, tener muy buenas intenciones, pero si no está en Cristo, Dios aborrece la injusticia de esa persona. La única manera que nosotros seamos vistos por Dios justos, a diferencia de los que están en tinieblas, no es que seamos súper especiales o bonitos y no, yo no mato a nadie, yo no. No, no es eso. La única manera de que nosotros somos vistos justos delante de Dios es por la obra de Cristo en la cruz. A veces quizás la religión relativiza la cruz. ¿Ya? Hoy en día, ¿no es cierto?, hay muchas personas que celebran la Navidad. Eso es algo personal. Pero me molesta también. No que la gente celebre la Navidad, sino que la gente no pueda apreciar lo que pasó en la cruz. ¿Ya? Pero la gente no lo puede apreciar si Dios no le revela lo que pasó en la cruz y si alguien no le predica lo que pasó en la cruz. Es muy difícil. A veces uno escucha conversaciones de, no sé, de cuántos regalos tengo que comprar para Navidad, y el niñito Jesús, y el niñito Jesús, y el pesebre, el niñito Jesús. Bueno, esa persona probablemente nadie le predicó acerca de lo que pasó en la cruz. En la misma condición en la que estaríamos nosotros quizás en este momento, si alguien no nos hubiera predicado
lo que pasó en la cruz, si alguien no nos hubiese enseñado, si alguien no nos hubiese mostrado, si el Señor no nos hubiese revelado la condición en la que estábamos. ¿Y cuál era nuestra condición? Muertos. Muertos. Como todo el resto de la humanidad. Como no hay justicia fuera de la obra de Cristo, ¿qué pasa con los que están en tinieblas? Como yo les decía, hay mucha gente, ¿no es cierto?, que hace caridad, que es buena al concepto del común de la gente, ¿no es cierto?, que entrega su vida, ¿no es cierto?, por otros, pero la manifestación del infierno es evidente, ¿ya? Quiero pedirles que abran sus Biblias en 2 de Tesalonicenses 1. 2 de Tesalonicenses 1, desde el verso 8 al 10. Dice así. Aquí se está refiriendo al infierno, ¿ya? Al infierno. La manifestación del infierno es, ¿ya?, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes que creyeron el testimonio que les dimos. Bueno, hace unos días atrás hubo una polémica de una persona, un apologista, se dice él, que lanzó la pregunta: ¿quién va a enviar a la gente al infierno? ¿Quién va a enviar a la gente al infierno si Dios es bueno y Dios es amor? Y, no sé, sorpresivamente muchas personas que se dicen hermanos, muchos evangélicos, no, la persona decide irse al infierno, ¿ya? Pero los malos se van al infierno. Pero me di cuenta que nadie entendió la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, una persona dijo: no, Dios no puede enviar a las personas al infierno, porque Él es bueno y es amor. El diablo las lleva al infierno. Bueno, ahí yo le puse un texto que dice que temed al que puede, no me acuerdo el texto, pero lo voy a parafrasear, que hay que temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Y quién es ese? Dios. A Dios es al único que le podemos temer, porque Él es el único que tiene la capacidad de mandarnos al infierno. Amén. Él. Y nosotros sí lo merecemos. Vaya que lo merecemos muchas veces. Pero aquí Satanás no tiene nada que ver. Aquí el único que puede enviarnos al infierno es Dios. Ahora, ¿por qué nosotros siempre hablamos tanto que del pecado? Porque el pecado es la manifestación externa de lo que somos, de lo que es el ser humano, ¿ya? No existen pecados, un pecado mayor, menor, un pecado guachito que ande por ahí volando. No, el pecado, como dice alguien por ahí, es una traición cósmica. Es una traición al Dios eterno, todopoderoso, al creador de todas las cosas. Eso es el pecado. Porque Dios es un Dios santo, por tanto, Él no puede tener afinidad con el pecado. No puede tener afinidad con el pecado. Y si alguien cree que puede venir un día a estar un
estoy un tiempo, después estoy otro tiempo, no, es que soy débil. No podemos presentarle esas excusas al Señor. Obviamente, unos más débiles que otros. Pero ¿cómo nos presentaremos delante del Señor? ¿Con qué excusa? Si somos inexcusables. En 2 de Pedro 3:9 dice, 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La voluntad de Dios, lo que Él quiere, el anhelo de su corazón, es que todos se arrepientan. ¿Ya? Todos se arrepientan porque Dios no va a transar con el pecado. No lo ha hecho, nunca lo va a hacer. Él es Dios, Él es santo, Él es justo. Y cuando leíamos al principio acerca de los frutos de la justicia, un fruto es el resultado de algo, ¿no es cierto? Un manzano da manzanas, un pero da peras. Aprendí que no se dice al árbol peral, se le dice pero. Un pero da peras. Por lo tanto, un fruto de justicia puede ser dado por alguien que está en la justicia de Cristo. Alguien que ha sido justificado. Alguien a quien la justicia de Dios se le imputó. Como decía un hermano, se le metió adentro la justicia de Dios. ¿No es cierto? Entonces, el fruto de justicia solamente puede ser dado por alguien que está en Cristo. Alguien fuera de Cristo no puede dar fruto de justicia. Puede imitarlos. Puede dar hacer buenas obras. Pero esos no son los frutos de la justicia. Los frutos de la justicia vienen dados por Dios a través de Cristo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son en nosotros los frutos de la justicia? Como leíamos antes, el infierno es la manifestación de la justicia de Dios. El infierno existe porque Dios es justo. Porque muchas veces la gente dice, ay, el violador debieran matarlo, o que Dios es injusto. No, capaz que ese violador pase 20 años en la cárcel, 30 años, pero el día que muera él se va, si no se arrepiente, va directo al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ya? Es muerte. Entonces, dice que el infierno es la manifestación de la justicia de Dios, porque el infierno es donde irán los incrédulos, los que desprecian a Dios, entre muchos otros. ¿A quién puedo nombrar? Los cobardes, dice la Biblia, los idólatras, los fornicarios, los adúlteros. Esos son algunos de los nombrados, pero aquí podemos tener muchos más, ¿ya? Porque lo que se opone a los frutos del Espíritu son los frutos de la carne, que todos sabemos cuáles son, ¿ya? Y hay una descripción muy gráfica que detalla, ¿no es cierto?, cómo es el carácter de los hombres en los postreros días. Habla de que son irascibles, llenos de ira, desobedientes a sus padres. Cuidado los hijos. Cuidado, chicos. La desobediencia a los padres es una traición cósmica. Es una ofensa a Dios. Es un pecado. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Porque la señal de autoridad no dice si los papás son buenos papás, si las mamás son súper comprensivas. No. Aunque sean los peores, dice a los papás. Obediencia y honra. Yo todavía soy hija, gracias a Dios tengo a mi mamá. Ella es viejita, pero yo le debo respeto y honra. Mis hijas son grandes también. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia en esto. La consecuencia es la bendición de Dios. Y si me preguntan a mí, yo la veo.
Yo la veo. Para mí fue súper difícil cuando nos trajimos a mi mamá a la casa, porque fue un balde de agua fría. Yo nunca pensé y nunca me preparé para el momento. Pero recibí aliento de Álvaro, de las hijas. Y un día Araceli me dijo, mamá, que tú cuides a la mami, porque le dicen a la mami Chela, te va a traer bendición a ti. Tú vas a ser la más beneficiada. Y yo les puedo decir que sí. Es difícil, sí, es difícil, es sacrificado, es agotador, pero yo me gozo en eso. Y no es que yo lo esté haciendo por el interés a las bendiciones de Dios, no lo vean así. Pero yo me gozo en las respuestas del Señor. Yo me gozo en las respuestas del Señor. Me gozo en la fidelidad del Señor. Por eso, hijos, amen. Ténganle paciencia. Sus padres muchas veces es necesario que nos tengan paciencia. A veces nos cuesta ser padres. Ténganos paciencia, ámennos, pero no se olviden de que ustedes deben obedecer y honrar a sus padres, porque es justo. Y no hay más comentarios. Y listo. Hasta ahí llegó el argumento. Pero todas esas características que cuando uno empieza a leer en este texto que habla de cómo es el carácter de los hombres en los últimos tiempos, parece que describen la realidad de hoy en día. Parece que hace tantos años atrás alguien hubiese dicho, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supieron? ¿Por qué? Porque el ser humano caído en tinieblas, apartado de Dios, enemigo de Dios, no puede dar frutos de justicia. No puede. Por eso es necesario el arrepentimiento. Por eso es necesario entender que cuando Cristo fue a la cruz, no fue para salvarme. ¿Quién soy yo? ¿Qué valor? Hay tanto que, ¡ay, Jesús! Uy, si es que yo soy tan especial. Por eso Él tuvo que ir a la cruz a morir por mí. Yo lo escuché eso. No, Él no fue a la cruz por eso. Él fue a la cruz para recibir toda la ira de Dios, del Padre, que yo, que tú, que todos nosotros merecíamos por nuestra condición, por nuestra vida, por el pecado. Y como Cristo recibió toda la ira del Padre, la consecuencia es que yo, ahora que estoy en Cristo, soy salva. Si yo no estuviera en Cristo, yo no podría ser salva. Si yo no estuviera escondida en Él, no podría ser salva. No tendría la esperanza de vida eterna. No me dormiría las noches pensando de que un día voy a estar con Él. A veces cuando hay días difíciles, a veces yo veo que Álvaro llega tan hastiado de las situaciones difíciles del trabajo. Pero nosotros, que por gracia del Señor hemos sido alcanzados, sabemos que esta vida aquí es cortita, es simple, es poca, es acotada en comparación con la eternidad. Entonces, todas esas lágrimas, sufrimiento, dificultades, lucha. Algún día, yo siempre me digo a mí misma, algún día voy a decir que valió la pena. Algún día voy a decir, no importa. No importa. Pero el Señor quiere que nosotros empecemos a vivir esa vida acá. Nuestra eternidad empezó desde el momento en que el Señor nos alcanzó acá. El día que no va a ser el día que muramos, sino que el día que el Señor nos alcanzó, ahí empezó nuestra eternidad. Y ahí empezó la vida de Cristo en nosotros. Ahí empezó la vida de Cristo en nosotros. Ahí nacimos de nuevo. Ahí fuimos los renacidos, los que volvieron a nacer. Nueva criatura, nueva creación. Como les decía antes, un Dios santo, todopoderoso, jamás podrá tener afinidad con el pecado. Por eso es que Cristo recibió en la cruz todo el castigo y la ira de parte de Dios que merecemos nosotros.
Si nosotros no vamos a experimentar la ira de Dios, no es por nosotros, es por lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso no tenemos que cansarnos de hablar, de predicar, de proclamar lo que hizo Cristo en la cruz. No fue algo menor. Por eso nosotros ahora, redimidos, nacidos de nuevo, podemos vivir en la justicia de Cristo. Por esto es que el fruto de la justicia de Cristo se manifiesta trayendo gloria y honra a Dios. Por eso solo sus redimidos están capacitados para vivir una vida justa, como la que se manifiesta en Filipenses 1, del 9 al 11. Ahora, ¿cuál es el fruto? Como decía el hermano, se puede resumir en andar y vivir en pureza. Eso es justicia de Dios. El que nos amemos entrañablemente, eso es andar en la justicia de Dios. Ese es el fruto de vivir en la justicia de Dios. Que abunde el amor entre nosotros. No sé, hay mucho. Pero todo aquello que se opone a las obras de la carne es la justicia de Dios. Por eso, si decíamos que la lascivia es una obra de la carne, podemos decir que la pureza es una obra que es un fruto del Espíritu. Si decimos que la desobediencia es un fruto de la carne, podemos decir que la obediencia es un fruto de la justicia de Dios. ¿Ya? Si decimos que... Yo creo que ustedes conocen a muchas personas que dicen a este lo paso pero no lo trago. O sea, personas que incluso, no, me lo hizo una vez, yo se la tengo así como guardadita y no puedo perdonar. Dios es el que perdona. Mentira. Dios nos manda a perdonar. No nos pide, por favor, perdonemos. Es imperativo. Él nos manda a perdonar. Porque cuando nosotros perdonamos, estamos diciéndole al Señor que yo no importo, que importa más Él, lo que Él dice. ¿No es cierto? Estoy siendo obediente a un principio de Dios. Entonces, la falta de perdón es una obra de la carne. Por tanto, el perdonar es un fruto de la justicia de Dios. Y debe haber en nosotros perdón. No solamente a los hermanos, no, ya yo voy a perdonar porque... No, a todos, al que nos hace mal. La Biblia dice que cómo puedo amar a Dios si aborrezco al hermano. ¿No es cierto? A Dios que lo veo. Es una mentira. ¿No es cierto? Esa es una mentira. Hermanos, yo creo que hay, no es que yo crea, bueno, el hecho de que nosotros seamos iglesia no fue al azar. Cuando el Señor nos rescató y nos introdujo en esta familia, en la familia de gracia, una de las cosas que el Señor nos dio es la capacidad de crecimiento. Y no digo de crecimiento en número, porque las capacidades dadas por Dios tienen relación con la santidad. Tienen relación con nuestra comunión con Él, con la intimidad con Dios. Y cómo nos relacionamos con el resto, que no son parte de la iglesia, ¿ya? Con el mundo. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? A veces estamos demasiado camuflados quizás con el mundo. Pero cuando el Señor nos hace iglesia, nos alcanza, nos pone, yo creo que nosotros no estamos conscientes de un lazo tan potente. Nosotros, yo creo que en algún momento Dios nos traerá revelación acerca de lo importante, lo indestructible de este lazo.
Porque es un lazo que viene dado por Él. Él nos hace uno. No que yo me voy a ser miembro de esta iglesia porque me caen bien. No. Él nos puso aquí, Él nos trajo aquí, Él nos hizo familia aquí. Él. De principio a fin la obra siempre es de Él. Pero también Él va a mantener su obra. Él va a mantener su iglesia. Y cuando su iglesia esté dormida, Él se va a encargar de despertarla. Lamentablemente, no va a ser quizá grato ese balde de agua. Dios no permita que tengamos que llegar a eso, hermanos. No lo permita el Señor. Sino que conversábamos con una hermana que de repente las dificultades y la impotencia de ver un resultado o de poder solucionar ciertas situaciones hacen que nuestro corazón se endurezca. No lo permita, hermano, hermana. No permita que se endurezca su corazón por las dificultades de la vida. Porque toda nuestra vida vamos a tener dificultades. Pero una cosa sí, la iglesia, mis hermanos, mi hermana, van a estar ahí siempre para recordarme las promesas de Cristo. Para alentarme, pero también para decirme, no, hermana, por ahí no es. Vuelva, no es por ahí. Ese es el sentido de que seamos iglesia. Ese es el sentido de que los frutos de la justicia de Dios se manifiesten. Por eso tienen que manifestarse para el crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento de la iglesia trae honra, trae gloria, trae alabanza a Dios. No es que levantemos nuestras manos y demos gloria. No, nuestras vidas tienen que dar la gloria a Dios. Nuestras vidas, la vida de la iglesia, el fruto de la iglesia, tiene que ser la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es todo lo que se opone a las obras de la carne, a todo lo que es el pecado, que Dios aborrece. Por eso también la palabra dice que Él nos llamó, pero también nos capacitó. Entonces el Señor nos va a capacitar en las cosas que nos cuestan, en aquellas cosas que sabemos que es difícil, pero el Señor, así como nos alcanzó, la voluntad del Señor es que llevemos fruto. Y que gocemos y disfrutemos de ese fruto. Escucha que es grato para mí, y yo sé que para Pauli, llegar a un lugar donde nadie te conoce y te saluden, como cuando yo llego me saludo con usted. Un abrazo, hermana, qué bueno que esté aquí, que el Señor te bendiga, hermana. Ustedes no saben cuán importante es eso cuando uno está lejos de su casa. Ustedes no saben cuán importante es un abrazo cuando alguien llega con el corazón destruido. Ustedes no saben cuán importante es eso cuando las personas se sienten solas, abandonadas. Es importante. Es importante la manifestación del amor de Cristo entre nosotros. Ese fue el amor que el Señor nos manifestó al morir en la cruz. Nos abrazó, nos dijo que nos amaba. Y ese es el fruto que nosotros debemos también manifestarnos como iglesia, porque nos hace bien, porque nos edifica y porque es justo. Demos gracias, hermano. Señor, te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias, Señor. A veces somos tan indiferentes, tan inconscientes, Señor, tan poco intencionales, Señor, en manifestarnos el amor. Porque nos olvidamos que tú nos amaste primero a nosotros. Nosotros no merecemos tu amor, Señor, pero usted se manifestó primeramente a nosotros. Y nosotros ahora vivimos como consecuencia de ese amor, Señor. Permítenos amar, Señor, a los demás, a tu iglesia, Señor. Permite amar, Señor, a tu iglesia donde quiera que esté, Señor. Así como hemos sido amados nosotros. Pero que este amor también alcance a los perdidos, Señor. Porque sin duda que usted ama a los perdidos. Los ama, Señor.
Ese fue su motivo de ir a la cruz, Señor. Traer esperanza, dar oportunidad de arrepentimiento, Señor. Pero que nosotros como iglesia no nos olvidemos, Señor, de los perdidos, Señor. De aquellos por quien usted se puso antes, Señor. Así como se puso en nuestro lugar cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no teníamos esperanza, Señor. Y estábamos perdidos, Señor, y no anhelábamos tus cosas, y no amábamos tu palabra, y huíamos de usted, Señor, y nos hastiaba, Señor, en la iglesia, y no queríamos escuchar nada, Señor. Así nosotros éramos, fuimos. Pero usted, Señor, al traernos de muerte a vida, Señor, nos cambió la mente, el corazón, nuestros afectos cambiaron, nuestras prioridades, nuestra manera de ver la vida cambió, Señor, por su obra, por lo que usted es, por lo que usted hace, porque usted vino a ser morada en nosotros, porque usted habita en sus redimidos, porque usted les dio una nueva vida, Señor, nos hizo nacer de nuevo, porque de otra manera no teníamos esperanza, no había reparación para nosotros. Era necesario hacernos de nuevo. Por eso, Señor, eso es suficiente para que no nos cansemos de darte gloria, de darte honra, de reconocerte, de agradecerte, Señor, de vivir en constante gratitud, Señor. Señor amado, gracias, Señor. Gracias por no dejarnos, Señor. Mil gracias, Padre. Le damos en el nombre de Jesús. Amén.